Hola. Tranquilidad. Me queda mal. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por ese tiempo. Porque volvemos al libro de los Hechos y vamos a considerar esa ofrenda de libación, esa ofrenda líquida sobre el sacrificio de Cristo que es Esteban. Pablo lo expresaría un aroma fragante, una ofrenda al Rey de Reyes, poniendo su vida en riesgo, en alguna forma, sabiendo exactamente lo que le espera y aún así testificando el nombre, la gloria del nombre glorioso de Dios y de aquel profeta mayor que Moisés, que es Jesús. Oramos, Señor, para que de este pasaje que vamos a ver hoy en Hechos 7 tú nos des aliento para la vida diaria, que nos des de alguna forma dirección, pero también Lucas capítulo 21. Debo compartirte que vengo trabajando directa e indirectamente con los adolescentes de esta congregación y ha sido un placer y ha sido también un despertar saber las cosas que ellos reciben en el sistema educativo. Algunas son muy alarmantes y hemos ido hablando. Francisco está haciendo un excelente trabajo. Va a haber un campamento de adolescentes en abril, confirmado. ¿Me invitas? Yo voy. Entonces, algo que trabajamos mucho a través del año que pasó fue el rol del varón y cómo está siendo desfigurado. Cada vez que pude visitarles, insistí en trabajar con el varón. Pero esta semana, después de cerca de año y medio de investigación sobre algunos temas que competen por lo que Satanás ha logrado, el avance que ha logrado en el sistema educativo, me di cuenta que hay un rango en la edad, ¿verdad?, de la mujer. Estamos hablando cuando inicia su adolescencia, para algunas 11, 12 años, para otras 9 años. Son 3 años muy complicados que Satanás ha tomado ventaja hoy en día. Y les voy a contar algo al final y quisiera no alarmarlos, tal vez conmoverles, pero no es tanto para alarmar como para saber que la iglesia debe de alguna forma no desentenderse, sino empaparse de este tema. Es una realidad y lo vamos a conversar con luego, Francisco, por favor. No me dejes olvidar. Pero hoy día voy a darles un detallito que está pasando en el sistema educativo también. Mientras eso, ¿ya llegamos a Lucas 21? Sí, muy bien. Y este es un pasaje que necesitamos tal vez desde el verso 12 tal vez. Sí, Jesús está prediciendo eventos futuros y dentro de un mientras tanto, que es un paréntesis, Jesús va a decir en el verso 12, pero antes que todas estas cosas, es decir, está hablando del futuro, pero dice, antes que estas cosas ocurran, ¿verdad?, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Cuando está diciendo persecución aquí, ¿verdad?, dice en el verso 13, miren esta palabra y subráyala muy fuerte y dobla la página inclusive la esquina si deseas o pon ahí el marcador, la cinta. Mira lo que dice este verso. Esto os dará oportunidad de testificar. El mismo autor del libro de los Hechos nos dice en el tomo 1, que sería el Evangelio de Lucas, persecución, oportunidad para testificar. Repite después de mí, persecución, oportunidad para testificar. ¿Lo habías visto así? Si hay hostilidad hacia ti, oportunidad para testificar. Si alguien te molesta, es por causa de Cristo, es una oportunidad para testificar. Y si alguien te agrede físicamente ya, es una oportunidad para testificar. Ahora, es el mismo autor y conlleva la idea. Y de alguna forma hay un paralelo entre los dos libros, entre Lucas, la vida de Jesús, y en Hechos, la vida de aquellos que siguen a Jesús. Primero Pedro, ¿verdad? Hay mucho énfasis en Pedro, lo vimos. Pero ahorita hicimos un pequeño cambio. Ahora estamos hablando de Felipe y Esteban. Y con Felipe y Esteban se desata algo que Pedro no lograría jamás. ¿Y por qué no lograría jamás? Porque al Espíritu le plació que sea con Esteban. Punto.
Entonces con Esteban ocurre algo impresionante que Jesús había dicho. El verso clave en Hechos, lo recordarás muy bien, es Hechos 1:8. Si te lo sabes de memoria, puedes decirlo. ¿Qué pasó? Si te lo sabes de memoria. Ok, no, vamos a Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a Hechos capítulo 1, vamos a leerlo juntos. Este es el verso clave de todo el libro de los Hechos. Verso 1, capítulo 1, verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, primero ¿en dónde? Y luego. Muy bien, hasta este momento, hasta antes de lo que vemos con Esteban, solo ha sido la ciudad de Jerusalén. Pero gracias a lo que ocurre con Esteban, se desata una oportunidad impresionante de llegar a otras ciudades, es más, a toda la región. Y luego veremos, y hay una persona que es clave, y lo vamos a ver ahorita, que va a ser clave para llegar al resto ¿verdad? Hasta los confines de la tierra, como lo había dicho Jesús mismo. Entonces vamos ahora sí a Hechos 7. Y hay un detalle que tenemos que ver en el capítulo 6 que predicó Javier. Solo voy a tomar un par de versos. No se preocupen, no voy a repetir el párrafo. Pero miren esta frase de capítulo 6. Retrocedo un poquito, un párrafo antes nada más. Verso 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tantos sireneos, alejandrinas, todos griegos. Están en Jerusalén, pero todos estos son griegos, y entonces vienen a discutir con Esteban. Verso 10, pero no podían resistir, subraya esa palabra resistir, a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. No podían resistir. Verso 11, lo vimos la semana pasada, contrataron, sobornaron gente que dé falso testimonio en un juicio. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice la ley? No darás muerte a nadie a menos que hayan 2 y mejor si hay 3 testigos. ¿Ok? No darás muerte, eso dice la ley. No hay pena de muerte a menos que hayan 2 y es mejor si hay 3 testigos. Y pocos versos después, la ley nos dice: el falso testimonio se paga con pena de muerte. Es decir, si tú hacías un complot para eliminar a alguien y se hallaba que había sido un falso testigo, ¿qué dice la ley delante de Dios? Y poco tiempo después dice el Señor: bueno, y si cuando no se juzgan los pecados dignos de muerte, que son como 6, 7 en el Antiguo Testamento para Israel, dice, entre otras cosas, nadie morirá en lugar de otra persona. Y eso es la herencia de la fe judeocristiana a toda la sociedad occidental. El individuo es responsable de sus propios actos. Y solo una persona, el que cometió el crimen, es el que pagará por ese crimen, sea cual sea el crimen, sea cual sea la sentencia. Sobre todo se debe hacer la diferencia en cuanto a la pena de muerte. Dice, nadie puede morir, ¿verdad?, por causa de que alguien cometió un crimen. ¿Qué quiere decir? Lo ves muy bien en las sociedades pluralistas o grupales, tribales de la prehistoria, que han logrado sobrevivir hasta hoy, y hoy en día tenemos, entre otras formas, de marxismo, donde se aplica esto, donde se habla de castas sociales, y también lo vas a ver en sociedades donde no es solo el Islam el trasfondo, sino el califato como tal. Países como Irán, por ejemplo. ¿Qué ocurre en estos países? Digamos que tu hermano comete un crimen o algo que desagrada a la autoridad, inmediatamente todo el apellido, toda la familia es bajada de casta. Norcorea, por ejemplo. Si tú cometes un crimen, toda tu familia paga por ese crimen. Y entonces pasas de poder comerciar a no poder comerciar o a la esclavitud misma, con toda tu familia. Así era la prehistoria. Cuando Dios se revela al pueblo de Israel, en Éxodo, Él les dice, ustedes no van a ser así. El individuo es responsable por sus actos. Solo una persona. Es la herencia, es un mundo, eso permite el desarrollo de la sociedad como la conocemos. Occidente se lo tomó en serio, sobre todo los países de habla inglesa se lo tomaron en serio, y gracias a eso hemos tenido este paréntesis en la historia civilizado.
Hay quienes hoy en día quieren deshacerse de estos patrones y están hablando otra vez de identidad de grupo y no del individuo, de responsabilidad grupal y no del individuo, de derechos grupales y no individuales. La imagen de Dios, dice Génesis 1, capítulo 1, hacia el final del día 6, nos dice claramente que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y no dice, y Dios hizo el varón a su imagen y semejanza, dice, a imagen de semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer tienen la semejanza de Dios. Y eso es lo que le ha dado a la sociedad occidental, el creer este verso, el entender que no es el gobierno o la autoridad quien da los derechos al ciudadano, sino que Dios da los derechos y el gobierno tiene que respetarlos. Las constituciones más justas del planeta son en habla inglesa y han diseminado esta idea. Hoy en día hay quienes quieren deshacerse de esto, y al querer deshacerse de esto, están buscando de alguna forma un sistema de represión, de silenciar, y entre otras cosas, lo que está pasando aquí. Ahora, si eso ocurre, es una oportunidad. ¿Qué? Claro que sí, es una oportunidad. Veamos qué pasó con Esteban. Porque tienes que presentaron testigos falsos, ¿verdad? Y quiero que veas la acusación. La acusación fue esta, verso 6:14, porque lo hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá el templo, este lugar, cambiará las tradiciones de Moisés. Si ves, ahora mira el verso 3, se habían dicho también, él habla en contra de la ley. Son tres acusaciones. Él está blasfemando en cuanto a la ley, está blasfemando en cuanto al templo y está blasfemando en cuanto a las tradiciones de Moisés. Repite después de mí. Ley, templo, Moisés. Ley, templo, Moisés. Entonces, ¿qué están pidiendo los falsos testigos para Esteban? La muerte. Es más, pagaron falsos testigos para que afirmen esto, y entonces, dado que ninguno de los tres testimonios coincide con lo que había ocurrido, el sumo sacerdote, verso 7:1, dice, le dijo, ¿es esto verdad? ¿Es esto así? Pregunta, ¿Esteban sabe qué va a pasar ahorita? ¿Esteban conoce la ley? Lo conoce muy bien porque vamos a ver en este capítulo que la maneja súper bien, de una manera impresionante. Hace unas conexiones que si no estuviera en la Biblia tal vez nunca hubiéramos hecho, ¿verdad? Y entonces él maneja la ley y él entiende exactamente lo que van a hacer con él. ¿Cómo fue la sentencia al juicio la noche previa a la muerte de nuestro Señor Jesús? Exactamente igual, contrataron falsos testigos, agredieron a Jesús con golpes, no podían encontrar un testimonio que coincida con el otro, que querían la muerte. Y entonces en este momento ellos ya habían decidido, Esteban tiene que morir. Y entonces Esteban lo sabe, lo entiende, pero hay algo que reflexionó, me encantó mucho como lo dijo Javier la semana pasada, su rostro cambió. Ellos fijaron su rostro, ¿verdad? En Esteban, y dice, su rostro resplandecía como un ángel. Vieron su rostro, fijaron su rostro, ¿verdad? Y aún así, insisten. Algo pasó con Esteban. Ahora, quiero que tengas eso en mente, pero vamos al capítulo 7. Verso 2 dice, y él dijo, escúchenme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitaran en Harán. Más adelante hay una mención, tal vez en el verso 30, cuando habla de Moisés, donde habla otra vez, dice Moisés, y hay algo que nunca antes se nos había dicho en la Biblia. ¿Se acuerdan la zarza de fuego? ¿Sí? Mira lo que dice Esteban de la zarza de fuego, verso 30. Pasados 40 años, está hablando de Moisés, se le apareció, ¿quién? Un ángel. En el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. ¡Qué verso tan curioso! ¿Por qué está hablando de esto Esteban? Verso 1 dice, verso 2, perdón, otra vez, regresa al inicio del capítulo.
Escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. El Dios de gloria, y luego la gran parte de esta defensa, porque es eso lo que es una defensa. ¿Cuáles son los tres temas de la defensa? Ley, me gusta. Templo, Moisés. Muy bien, la defensa va a centrarse en estos tres temas, porque es la acusación, y él responde a la acusación, pero hay algo que él toma. Él no solo sabe que va a morir, porque se armó igualito que cuando mataron o condenaron al Señor Jesús, para darle muerte. No contaban con que resucite, no contaban con que Esteban sea testigo de su resurrección, no contaba que los apóstoles empiecen a hablar a todo el mundo de la resurrección, no contaba que ellos cada vez que había un sacerdote dijera, ustedes lo crucificaron, no contaban con eso. ¿Y ahora qué hacemos? Y este Esteban, nadie puede ganarle un debate, decían. Todos discutían, no podían resistirle. ¿Y ahora qué hacemos? Lo matamos. Entonces, él sabía dos cosas. La primera que sabía es que iba a morir. Qué duro. Él sabía que iban a condenarlo a muerte. Reconoció todo. Y lo segundo que sabía es que su rostro cambió. Hay menciones a esto de aquí en toda la defensa. Les acabo de mencionar las dos más curiosas. Hay más, pero las dos más curiosas son esas. Mira cómo arranca el sermón o la defensa. El Dios de gloria apareció. Empieza por Abraham, va a los patriarcas, se centra en José, luego el lugar que ocupó José en Egipto, y en Egipto nace Moisés, se va a centrar en Moisés y de ahí desarrolla Moisés, porque la acusación había sido ley, templo, Moisés. Su rostro cambió. Tenemos 2 Corintios, tenemos Éxodo, tenemos Deuteronomio, que nos dicen frases, tenemos Números 6, por ejemplo, que nos dicen frases que cuando Moisés salía de orar, su rostro cambiaba, resplandecía. Moisés le da la vuelta, él dice, no quiero que me miren a mí. Se puso incluso una capucha, un velo. Miren al Señor. Y Moisés le da la vuelta y dice, voy a bendecirles con una bendición del sacerdote. ¿Te sabes la bendición sacerdotal? Alza tu mano derecha. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y más bendiciones. Pero quiero que observes el corazón de Moisés. No me miren a mí. Yo cambio cuando vengo de la presencia del Señor. Que eso pase contigo también. Que Él haga resplandecer a ti directo contigo, conéctate con Él. Esa es la bendición del sacerdote. Ese es el rol del sacerdote, dice Moisés. Y los bendice así, eso está en número 6, el último párrafo. Entonces Esteban lo nota y se lo atribuye inmediatamente, el Dios de gloria apareció. Dios honra esto y quiero que veas cómo termina todo esta defensa. Mira, salta hasta el verso 54. Al oír esto, su defensa, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Qué? Dios honra a Esteban en este momento. Cristo honra a Esteban y sale a recibirle. Dice que se puso de pie. Verso 57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a uno contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cae de rodillas, verso 60, y clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,
Lo que tenemos en el capítulo 7 entonces no es un sermón, ¿verdad? ¿Qué tenemos en el capítulo 7? Una defensa. ¿Es un manotón de ahogado? Definitivamente no. ¿Qué había dicho el Señor a los discípulos en Lucas 21? Persecución igual, oportunidad. Hostilidad igual, oportunidad. Si te agreden por Cristo es una oportunidad para testificar. Él testifica, y este testimonio es un tipo de testimonio que he sido partícipe de él. Ustedes probablemente conocen la experiencia también, y de alguna forma no hemos vivido una persecución de este estilo aún. Tal vez hayan quienes hayan sufrido más hostilidad que otros, pero como Pedro lo expresa, la iglesia a nivel mundial está pasando por las mismas experiencias de sufrimiento, y él lo llama de una frase. 1 Pedro capítulo 5 dice: las pruebas de Cristo. Es decir, la totalidad de la iglesia, con diferentes circunstancias, cuenta la misma historia. Estamos siendo transformados para parecernos a Cristo. Las pruebas de Cristo, dice Pedro. Esas son las experiencias de dolor de las cuales nos habla 1 Pedro. Entonces, en diferentes circunstancias, mismo trato del Señor. Mismo trato del Señor. Y lo tienes aquí. Esteban vive esto terrible. Pero esto se desemboca en algo grandísimo. Mira capítulo 8, verso 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos. ¿Alguien sabe quién es este Saulo? Llegó a ser Pablo, un capítulo más, y se convierte. Y lo vas a ver después. No te preocupes. No te adelanto. Bueno, ya te dije. Spoiler. Spoiler dicen ahora los muchachos. Ya te dije el final de la película. Pablo se convierte. Bueno, veamos qué dice este Saulo. Saulo en hebreo, Pablo en griego. Realmente Paulo en griego o algo así. Ya en español sale Pablo, ¿verdad? Bueno, ahí lo tienes. Pero el Saulo viene del hebreo, ¿verdad? Y Pablo vendría de la traducción al griego. Y dice: Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte, y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero cuando Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Este es el fruto o este es el resultado. He ahí la oportunidad. ¿Será posible que Esteban haya imitado a Cristo? ¿Será posible igualar o buscar un paralelo entre Esteban y Cristo en este momento? ¿Ok? ¿Será posible que en tu vida haya paralelos, haya momentos en que imites a Cristo, realmente imites a Cristo y sientas esa aprobación de parte del Señor, como la está viendo Esteban en sus últimos minutos de vida? Si tú lees de corrido, el capítulo 7 te toma cerca de 8 minutos. Es decir, su defensa pudo haber durado unos 10 minutos, 15 si hablo lento, y le mataron. Lo arrastraron, lo echaron a la ciudad y le lanzaron piedras hasta matarlo. Entonces, ahí lo tienes. ¿Será posible que hay momentos en tu vida en que imitas de tal forma a Cristo que los que ven a Cristo en ese momento o lo aman o lo odian? Si lo aman, entregan su vida a Cristo en ese mismo momento. Si lo odian, te agreden. No lo estoy asustando, no se preocupen, no se asusten. Ya vamos a hablar algo al final que les va a dar paz. Pero este es el momento, ¿verdad? Y la Biblia nos registra esto por múltiples razones. Vamos a capítulo 7 entonces. Y les habíamos dicho, por ejemplo, desde el verso 3 hasta el verso 7 nos va a hablar de Abraham. Si eres de los que toman notas, tienes del 1 al 7, nos va a hablar específicamente de Abraham. ¿Y cómo se le apareció? El verso 5 en particular dice: no le dio en la tierra heredad, esa tierra es Canaán, la tierra de Israel actualmente, ni siquiera la medida de la planta del pie. Sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió, le dio una promesa, que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. No le dio heredad, le dio una promesa. Entonces, conforme pasa el tiempo, tenemos que nace Isaac, ¿verdad? Mira el verso 8. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser padre de Isaac, circuncida, ¿verdad? Lo circuncida al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de ¿quién? Jacob. Y Jacob, de los 12, ¿cómo los llama Esteban? Patriarcas.
Verso 9, y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Dios estaba con él. Y de aquí hasta más o menos el verso 16 nos va a contar en breves rasgos lo que pasó con José. ¿Te acuerdas? Lo vendieron, luego esclavo, y conoces bien el pasaje, llegó a ser segundo después de Faraón, ¿verdad? Verso 17, pensando en esto, ¿verdad? Ya habían enterrado a Jacob, ya hay un pueblo en la mejor parte de Egipto, ese pueblo es la nación de Israel creciente ya. Verso 17 dice, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. ¿Te acuerdas la promesa? He ahí, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. ¿Y te acuerdas lo que ordenó este rey? Éxodo capítulo 1. Son demasiados estos hebreos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar leyes. Vamos a pasar leyes para matar niños. Es más, la ley, vamos a hacerla tan chévere que cualquier egipcio que vea un niño hebreo puede matarlo, puede ahogarlo. Eso es Éxodo 1. Ahí lo tienes. Y entonces esto es lo que ocurre. Verso 20, fue por ese tiempo, con esa ley en vigencia en Egipto, para deshacerse de los niños hebreos, fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre, y después de ser abandonado para morir, en vez de ahogarlo, lo pusieron en una canasta. ¿Te acuerdas? ¿Viste la telenovela? No. La película. Wow. Bueno, como lo imagines. El hecho es que no lo metieron, no lo ahogaron, no dejaron que nadie lo ahogue, pero entendieron que no había forma de ocultarlo y que venía un egipcio, se los quitaba y los mataban. Dios, tú te encargarás, y lo pone en una canasta. ¿Verdad? Hacen algo con la canasta y todo lo demás. Bueno, pero no, el énfasis es ese, ¿verdad? Verso 20, nace, 21, es abandonado para morir, pero lo encuentra la hija de Faraón, se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió ese deseo de visitar a sus hermanos. Esteban está blasfemando de Moisés. Para nada. Está blasfemando de la ley. Está demostrando su manejo de la ley. Del templo, todavía no llegamos al templo. Pero miren lo que dice Moisés. Él hace un primer intento de libertad a sus hermanos, verso 25. Verso 30, por matar a alguien, Moisés tiene que huir del país. Él no entendió cómo es que Dios iba a liberarlos. Pero mira el verso 30. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en llama de una zarza que ardía, y al ver esto Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque este lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo y lo tienes, ¿verdad? 35. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda de ¿quién? ¿Por qué está hablando de ángeles, Esteban? Del ángel que se le apareció en la zarza. 35. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Marca este verso 37. Aquí está la respuesta. Y verás que no es una blasfemia. Porque como Javier predicó la semana pasada, el ejercicio que hacían la primera iglesia era pasar por todo el Antiguo Testamento y buscar todos los pasajes que señalaran a Cristo. Y Javier nos mostró un montón, bueno, claves, pasajes que fueron claves. Hay un montón, hay muchísimos más. Y esto es lo que estaban diciendo de Cristo. Y entonces alguien dijo, se atrevió a decir algo de Moisés que es una blasfemia. Mira lo que realmente decía la iglesia de Moisés y de Cristo. Verso 37, y esto lo dice la Biblia. Esto lo dijo Moisés mismo. Si quieres la nota, está en Deuteronomio 18. Dice, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo
de entre vuestros hermanos. ¿Quién es ese profeta como yo? Dile en voz alta. Es Jesús. Es Jesús. Es un profeta igual y según el autor de Hebreos mayor y según Moisés mismo mayor a él. Y entonces dice 38, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Este Moisés vio la visión, la voz del Señor en la zarza. Esteban dice, un ángel estaba ahí, no cualquier ángel. Ahora dice 38, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Un ángel le salía al encuentro en el monte Sinaí. Pero si tú conoces Éxodo, tú recuerdas que Moisés rechazó hablar con un ángel como intermediario, sino directamente con Dios. En Éxodo 33 le dice, no envíes un ángel, muéstrate a nosotros. ¿En qué se diferenciará este pueblo del resto de las naciones? Y Dios respondió, sí. ¿De quién estamos hablando entonces? ¿De quién estamos hablando? Este ángel, verso 38, habló o le dio a Moisés y él recibió palabras de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? ¿Quién se autodenomina el verbo, la palabra de Dios? ¿Cómo lo llaman los apóstoles al final de la Biblia? El verbo de vida. ¿De quién estamos hablando entonces? El Antiguo Testamento tiene una figura que nos llama la atención y nos desconcierta. Hay debate en este tema. Yo no tengo dudas, pero cada vez que el Señor ha deseado aparecer, hay una expresión en el Antiguo Testamento que se llama el ángel del Señor. Y es el único ángel en toda la Biblia que recibe adoración. Todo el resto de la revelación tiene ángeles que dicen, soy igual a ti, adóralo a Él. El ángel del Señor es Cristo mismo. Ahora, podemos diferir. Yo sé que hay debate en este tema, pero es Esteban el que está hablando esto. Y hay un motivo por el que él está hablando esto. ¿Qué pasó con su rostro? Cambió. Él se dio cuenta. ¿Qué pasó con el mensaje? ¿Qué está hablando ahora Esteban? Lo que Jesús había anticipado. Cuando los arresten, los lleven a un concilio. No preparen su defensa. En ese momento les daré la palabra que deben de hablar. Es una oportunidad para testificar. Abrimos el estudio con este verso, Lucas 21. Y ahora nos está diciendo que Moisés recibió las palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron en sus corazones, regresaron a Egipto. En cuanto a lo previo, antes de pasar, hay otra frase espectacular que usa Pablo en Corintios 10. Dice, todos los eventos que vivió Israel tienen un valor incalculable para nosotros como ejemplo. Pablo lo pone así. ¿Tú te acuerdas que había una roca, una peña? Y esa peña acompañó a Israel en múltiples lugares. No es que la roca se movilizaba y el monte se movilizaba. Él dice, la roca es Cristo. El agua era Cristo. El maná era Cristo. Entonces, eso en cuanto a lo previo. Ahora sí pasemos, verso 39. En cuanto a esas palabras de vida y Moisés, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Y nos va a narrar algunas rebeliones aquí. Adoraron un becerro de oro, adoraron a Moloc, adoraron a dioses de todas partes. Dice, Dios los deportó a Babilonia. Verso 44, nuestros padres tenían el tabernáculo. Es más, David quiso construirles un templo. Verso 47, pero Salomón, quien le edificó la casa, ¿verdad? Dijo estas palabras, citando palabras de Dios, que Dios luego repite por otro profeta. Dice, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?
No hay templo que pueda contener a Dios. Y entonces Esteban procede a decirnos, teníamos a Moisés, teníamos las palabras de vida que Dios le dio a Moisés, teníamos el templo. ¿Está blasfemando? No, los tres apuntan a un Cristo, a alguien mayor. La palabra de vida, realmente, ¿a quién está apuntando? ¿A quién dijimos? ¿Quién se hace llamar la palabra de vida? Jesús se revela a nosotros como la palabra de vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Jesús es la palabra de vida. ¿Qué hay de Moisés? ¿Hay un mejor Moisés? Jesús era el profeta mayor que Moisés. ¿Y ahora qué les está diciendo? ¿Hay un templo que pueda contener a Dios? ¿Es eso blasfemia? De ninguna manera, Salomón lo dijo. Dios lo dijo por medio de Isaías, también creo que lo dijo, si no me acuerdo, déjame ver si lo tengo anotado. No, no. Pero está aquí en las Escrituras. No hay templo que pueda contener a Dios. ¿Hay un mayor templo? Jesús, la piedra del ángulo. Y nos hace la invitación a nosotros de ser piedras vivas en su templo. ¿Cómo nos llama a la iglesia? El templo del Espíritu Santo. Y entonces dice, verso 47, fue Salomón quien edificó casa. 48, sin embargo el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta, y es el verso que leímos. Ahora, hasta aquí, Esteban ha tomado la defensiva. Yo no he blasfemado. Y hasta aquí ha dicho nosotros, nuestros padres, nosotros Israel, nosotros. Cuando uno habla así, ¿qué está buscando? Exactamente, uno se incluye por empatía y cuando uno se incluye está buscando que el otro también venga contigo. Si yo digo, digamos que yo sé que Gilbert no quiere estudiar la Biblia. Y si yo digo, estudiemos la Biblia, ¿qué te estoy diciendo? ¿Significa que la Biblia? Cuando yo por empatía digo, hagamos esto juntos, es para animarlo. ¿Qué está haciendo entonces Esteban en su defensa? Usando la oportunidad para testificar. Nosotros rechazamos la palabra de vida. Nosotros rechazamos al profeta mayor que Moisés. Nosotros hemos rechazado este templo. Nosotros. Verso 51. ¿Y por qué será que cambia? Hay mucho en juego que hay lo que el texto dice y lo que el texto no dice. ¿Qué es lo que el texto no nos puede decir en detalle? Cuando tú leas la Biblia, métete en la Biblia. ¿Dónde están? ¿Te acuerdas dónde estaban? En un concilio. Muy bien, lo llevaron al templo. Excelente. Es exactamente lo que dice el capítulo 6. Y están en un concilio. ¿Qué tiene alrededor Esteban? Falsos testigos. ¿Qué tiene al frente Esteban? ¡Wow! Y ahora, ¿qué es lo que no podemos ver en el texto directamente? Ellos sí nos informa, Lucas nos informa que Esteban sabe de que cambió su rostro, que ellos saben que cambió su rostro. ¿Qué es lo que el texto no nos dice? Los rostros de ellos. Piensa en los rostros de ellos. Ellos lo están acusando de 3 cosas. Esteban se defiende de estas 3 cosas, se incluye y los anima a venir. Y mira cómo cambia en el verso 57. Vosotros que sois duros de cerviz. ¿Qué significa eso? Tercos. ¿Te imaginas decirle eso? Digamos que por A o B motivo los gobernantes de nuestro país deciden irse en contra de Cristo y te llevan ante las autoridades, te hacen un chanchullo para quitarte la vida. Tú estás testificando y tú le dices, ustedes son tercos. ¿Qué? Eso es lo que está diciendo Esteban. Vosotros que sois duros de servir e incircuncisos de corazón, citando a Jeremías, y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Cambió. Ustedes que son tercos, ustedes que me quieren quitar la vida, están resistiendo al Espíritu Santo. ¿Qué más dice?
¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. ¿Quién es el justo? Jesús, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. ¿Qué más dice el texto 53? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaste. La reacción es inmediata, se le echan encima, lo sacan de la ciudad, le tiran piedras hasta que muera. ¿Esteban hizo bien o hizo mal? ¿Cómo sabemos que tenía o no el apoyo del Señor? Está lleno del Espíritu. ¿Quién le dio estas palabras? Como lo dijo Jesús en Lucas 21, Él proveería la defensa. ¿Y por qué eso es relevante para nosotros? Dice un profeta como yo. Cuando estamos hablando de esto, y vemos que Esteban mismo verbaliza, ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. Lucas mismo y Mateo y Marcos también nos registran una expresión interesante. Hay formas de resistir al Espíritu Santo. Y cuando tú quieres resistir al Espíritu Santo, hay imprudencias que puedes decir. Y hay pecados que puedes cometer. Los que llevaron a muerte a Jesús se atrevieron a decir que si Jesús podía hacer milagros, dicho sea de paso, el Espíritu Santo le concedió a Esteban hacer milagros, era porque Beelzebú le daba el poder para hacer milagros. A lo cual respondió Jesús, ¿qué? Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. De manera que aquellos que acusan a Esteban de blasfemia son los que terminan blasfemando. De manera que aquellos que están acusando, están juzgando tal cual el proverbio o el conocimiento o lo que es común para nosotros saber siempre. Uno juzga por su condición. ¿Quiénes son los que blasfeman realmente de la ley? Los que no la obedecen. ¿Quiénes son aquellos que blasfeman de Moisés? Los que no le creen a Moisés, porque Moisés anunció que vendría uno mayor que él. ¿Y quiénes son aquellos que blasfeman del templo? Los administradores del momento del templo, que lo habían convertido en lo que era. Jesús dijo cueva de ladrones, y ahorita vemos a Esteban, y también lo vimos en la crucifixión, una herramienta para dar pena de muerte a la oposición. Una herramienta para silenciar a todo aquel que ponga en duda o en juego su autoridad. Totalmente politizado el manejo del templo. Es eso. Y son los mismos que ahora condenan a muerte y le dan muerte sin un justo juicio. Esto definitivamente por ningún lado es un juicio justo. Ni siquiera tiene estructura, no tiene nada, no tiene ni pies ni cabeza. Le dan muerte. Habían dicho que no podían dar muerte. ¿Se acuerdan en los evangelios? Lucas también lo registra. Porque los romanos son los que tenían la pena de muerte como poder. Y aún así lo están matando. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes. Y verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y ahí diciéndonos, wow, recibiéndonos. ¿Qué dijo Jesús de sus siervos? Aquellos que han sido fieles, pasa siervo fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa reposo de tu Señor. Jesús sale, se pone de pie, recibe a Esteban. Impresionante. Impresionante, impresionante, impresionante. Ahora, esto es un mensaje sí o sí de arrepentimiento. Cuando uno resiste al Espíritu Santo, y yo lo resistí en mi adolescencia, y doy gracias a Dios porque fue en mi adolescencia y fue pronto que yo di mi vida a Cristo. Pero cuando tú resistes al Espíritu Santo, guárdate de imprudencias. Si tú ya eres creyente y el Espíritu Santo está llamando tu atención, hay cosas que te pide dejar y no quieres dejar, no le resistas, guárdate de imprudencias. Pero una vez que tú haces este testimonio, cada vez que tú compartes el Evangelio, cada vez que desde aquí se comparte el Evangelio y alguien lo escucha, tienes dos opciones, creer o no creer. Y eres totalmente responsable de esas dos opciones, creer o no creer. Pero no solo eso, cada vez que se predica el Evangelio y cada vez que tú lo dices, lo verbalizas,
descansa en esta verdad. El resultado es del Señor. Y siempre hay resultados. Si tú crees, salvación, vida eterna, como dice Gálatas 6. Delante de personas que no creyeron y que eso se usará de testimonio en contra de ellos en el juicio de Dios. Una carta corta de un solo capítulo. Judas, verso 21 mejor. Desde el 21, dice, esto es en presencia de los falsos maestros. 21, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Y tener misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Judas nos muestra 3 grupos de personas involucradas en lo que sería la falsa enseñanza, y nosotros me convertí en un tiempo donde había un auge de un movimiento y donde había una falsa enseñanza en su momento. Entonces cuando yo estudié esto tenía sentido en un matiz religioso, totalmente religioso. Y entonces hay 3 grupos involucrados en la falsa enseñanza. Quiero que veas el primero, verso 21 mismo, dice, 22. Tened misericordia de algunos que dudan. Tienes un grupo, los que dudan, los que les creen a los falsos maestros. Pero como les creen, verbalizan lo que los falsos maestros dicen. Tienes otro grupo. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Ya estos de aquí no solo creen la falsa enseñanza, realmente la patrocinan, financian, se movilizan, apoyan, verbalizan, enseñan. Y tienes un último grupo, dice que tengas misericordia de todos, pero el verso 23 dice, en la segunda parte del verso 23, de otros tener misericordia con temor. ¿Cómo es misericordia con temor? Aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Este es justamente el que maquina toda la falsa enseñanza, el que decide, ok, yo hoy día pienso negar de Jesús, que Jesús puede ser Dios y hombre a la vez. Este es el que busca un verso bíblico y dice, ¿será que puedo pedir este tipo de dinero o exigir esta ofrenda? Este es el que busca en la Biblia, ok, ¿será que puedo dar muerte a Esteban? Necesito falsos testigos, porque no hay ningún testigo que se atreva a poner su vida. Bueno, entonces le pago para que dé falso testimonio. Y como yo soy el juez, es este, el victimario, el perverso, el que pervierte, el que niega al mismo Señor Jesús, el que blasfema contra el Espíritu Santo, dice, ten misericordia de él con temor. Características tienes varias, en las cartas pastorales 4, amor al dinero, escándalos sexuales, una soberbia y una pereza. Pero bueno, el victimario, sus seguidores. Entre sus seguidores están algunos que dudan y algunos que ya patrocinan. El victimario y sus seguidores, el victimario y sus seguidores. Repite después de mí, victimario, seguidores, falso maestro, quienes le creen. ¿Te acuerdas que trabajamos con los adolescentes Judas el año pasado? Hacia finales de este año que pasó. Ah, cierto. Yo te pedí, Richard, que pares esta parte, ¿verdad? Les pido perdón a los que están en redes, porque lo que voy a decir no quiero que quede grabado. Así que me despido de ustedes y el Señor me los bendiga y me los guarde, porque voy a decir un tema muy, muy sensible, muy sensible que está pasando en el sistema educativo.